Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias pues, por estar acá, por venir. Como ustedes saben, los encuentros Tallera están creados por y para ustedes. ¿Cuál es la idea de estos espacios? Es que a partir de las experiencias, los consejos u opiniones que nos puedan dar nuestros invitados, en este caso Carlos Raúl, saquemos el mayor provecho para nuestras empresas, para nuestros emprendimientos, compartamos experiencias. Ustedes saben que esto no es nada formal, aquí pueden preguntar, interrumpir, y más que Carlos es una persona muy flexible en ese tema, entonces no les dé pena. Y pues como les digo, muchas gracias. Este es el último encuentro Tallera que hacemos pues en este año, y qué mejor forma de cerrarlo. Fue uno de los que nos inspiró a crear lo que es hoy Tallera. Entonces pues dado eso, pues le damos la bienvenida a Carlos y muchas gracias por aceptar esa invitación. Muy bien, muchísimas gracias por estar presentes en esta tarde tan hermosa, soleada, y de verdad que ustedes no imaginan cuánto agradecido que uno pueda tener un auditorio como el que tenemos hoy, invitados pues por Daniel, por Tallera, por ese esfuerzo tan grande, y vamos a tratar de aprovechar entonces este rato, que no sea una exposición formal, que no sea algo demasiado tieso, sino que bienvenidas todas las preguntas también. En el momento que lo quieran hacer, con toda tranquilidad, levantan la mano, no están interrumpiendo, estamos conversando, pueden preguntar de todo, bienvenidas todas las preguntas. Seguramente tendré muchas respuestas, seguramente no tendré muchas respuestas. Las que quede debiendo averiguo, se las mando a Daniel para que las comunique a ustedes. Como decía un amigo mío, lo importante no es saber, sino saber dónde se sabe. Y bueno, si no tenemos posibilidad de responder todo, pues que cuenten con que vamos a buscarle entre todos la solución o la respuesta a muchas inquietudes. Así que, Daniel, arranquemos, y de verdad me da mucha alegría poder estar acá. Seguramente yo no me he puesto las gafas todavía, seguramente hay algunos conocidos, seguramente algunos pueden haber estado ya en alguna de las presentaciones, pueden haber visto alguna de las entrevistas. Si lo ven muy repetitivo, pues les ofrezco disculpas por eso, pero la idea es compartir una experiencia de vida maravillosa, gracias a Dios. La fortuna de haber trabajado en grandes empresas, de haber tenido un mandato para trabajar en ellas, y la manera en que pude hacerlo, muchas veces haciendo cosas maravillosas y también muchas veces haciendo cosas equivocadas. Una de las frases que yo acostumbro poner en el libro y que la pensé mucho es que en la vida no hay malos ejemplos. En la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y yo creo que muchas veces fui un muy buen ejemplo de lo que no se debía hacer, sobre todo en la forma como yo trabajaba, en la forma como yo creía que estaba haciendo bien las cosas, en la forma de entender el trabajo y en la forma de no darme cuenta de las renuncias que hacían, tal vez pensando en halagar a los jefes, tal vez pensando que estaba siendo responsable, pero ahorita conversamos un poco sobre eso, que creo que es importante en la vida, sobre todo porque ustedes todos tienen la posibilidad de no cometer esos errores. Ojalá ahora, cuando salgamos dentro de un rato, 2 o 3 frases de las que uno dice, yo me quedé pensando con eso, y una de las que quisiera dejar sembradas es esa, que no sean como yo un buen ejemplo de las cosas que no se deben hacer, sobre todo cuando uno está enfrente a una responsabilidad como es trabajar. Yo siempre fui empleado, no tuve la valentía de muchos de ustedes de ser emprendedor. Eso es para valientes, y yo tal vez estaba en una línea de confort, no creo, pero siempre fui empleado. Entonces por eso todos los días me levanto con ganas de aprender, y aprendo muchísimo. Y ahora un poco dónde estoy ahora y en las juntas, y por qué es tan bueno estar en esas juntas cuando uno está aprendiendo tanto. Por supuesto, entregando experiencia, entregando conocimiento, pero aprendiendo. Yo que no sabía de aviones, ¿qué estoy haciendo en Viva Air? Yo que iba a saber de hoteles, ¿qué hago en el Hotel Las Américas, Golden Tower, Capilla del Mar? Menos había estado en el servicio público, y no sabía de servicios públicos salvo de pagar la cuenta, pero ¿qué estoy haciendo en EPM y en este momento tan difícil?
o qué estoy haciendo en Postobón. Una empresa maravillosa, quiero saber de bebidas, de snacks, de tantas cosas, pero bueno, ahí está lo bonito de la vida, levantarse a aprender y en la diversidad lo que uno hace. Así que Daniela, no, pues Carlos, yo creo que lo primero es como contarles un poquito. No me molesta que me siente aquí para poderlos ver, para no sentarme. Acercémonos ahí. Pues nosotros, y de las preguntas que hicimos en las redes sociales a las personas, muchos te asemejan solo en Bancolombia. Vos estuviste y entregaste mucho ahorita en tu introducción, comentaste un poco sobre todo lo que hace cuando era joven, trabajando duro al principio, haciendo muchas renuncias. ¿Por qué no nos cuentas, nos comparten tu experiencia desde los inicios, por ejemplo en Argos, y qué pasó allí? Pero ya Argos era inclusive un poco más adelante. Yo realmente el primer trabajo fue yo me fui a estudiar al Instituto de Empresa Madrid y no pude terminar, me tocó devolverme a los 9 meses porque yo era mayor de 5 y mi papá le dio un infarto. Yo estaba en el mes de septiembre y me tocó regresarme al país. Entonces, digamos que eso fue como una tarea pendiente y ahora les cuento cómo me estoy desatrasando de esa tarea también. Yo llego y a los 8 días me llama un profesor de la universidad. Uno cree que no, pero los profesores a uno lo ven, lo observan y también le pueden abrir las puertas como me la abrió el doctor Carlos Alberto Velasco, que era profesor de Derecho Comercial. Me fue bien con él, muy bien, y después de estar ahí me fui a trabajar a Univán. Qué impresión esa época de la vida, porque uno bien joven, yo tendría tal vez 23 años, y ustedes imaginan, soltero, y me tocaba ir mucho al campamento en apartador. Entonces nosotros terminábamos los viernes la jornada y a las 5 de la tarde ya estábamos en Carepa, en Chigorodó, ya volvíamos los sábados al mediodía. No me querían a mí para Medellín, salvo cuando había partidos de Nacional. Ni hablemos de eso pues hoy estamos de Tesa. Y no sé por qué me encontraba con todos los hinchas del Medellín, y afortunadamente seguramente aquí habrá muchos. Y era una época muy bonita que disfruté muchísimo. Y cuando un día me llama otro profesor, que era Leonardo Uribe, y me dice, era profesor de introducción al derecho. Tenía una fama, espero que aquí no haya familiares, lo quiero mucho todavía y hablo con él, de ser muy cuchillo. Pero yo, no sé, tal vez por la personalidad como que no le tenía miedo, yo no tenía miedo a nadie. Y él me llama y me dice que la profesora de nosotros de Derecho Constitucional había renunciado a la Secretaría General del Banco Industrial Colombiano, que si a mí me interesaba ese puesto. Me interesa, claro, uno de 25 años y ya con un buen salario y arrancar una vida laboral y con el profesor de uno. Y al doctor Uribe le gustaba mucho que yo fuera el director jurídico, pero el presidente del banco en esa época, el doctor Javier Gómez, que todavía vive, un ser maravilloso, la vitalidad de ese señor es increíble, tiene como 82 años, le dijo al doctor Uribe, a usted le parece que está demasiado joven para una responsabilidad de esas. Pero el doctor Uribe se la jugó conmigo y efectivamente ahí pude estar casi 10 años, porque yo llegué al banco muy joven, fui director jurídico, pero me tocó la llevada del banco a la Bolsa de Nueva York. Yo fui el gerente de ese proyecto de de crear el ADN de Bancolombia, y todavía hoy por hoy sigue siendo la empresa, a pesar de que vi que esta semana Avianca está celebrando los 5 años de llegar a la Bolsa de Nueva York. Pues uno llega a la Bolsa de Nueva York en diferentes niveles. Realmente se llama ADR nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nosotros llegamos en el nivel 3, que era el más exigente. Y lo seguimos siendo la compañía que, me disculpen, todavía hablo en plural, Bancolombia sigue siendo la compañía de nivel 3 en la Bolsa de Nueva York. Yo fui gerente de eso, pero eso tenía algo extraordinario y era la preparación del banco para el crecimiento futuro. Y el crecimiento futuro era la compra del Banco de Colombia. Un día me llama el doctor ya Jorge Londoño Saldarriaga, se retira el doctor Gómez, ya llega el doctor Jorge Londoño Saldarriaga como presidente del banco y me llama y me dice, Carlos, te necesito para una cosa que ni aún tu señora puede saberlo. Le dijimos, no nos interesa, y ellos dijeron, nosotros nos quedamos socios del banco. En ese contrato había una cosa que llamábamos un ascensor, y era la garantía por las contingencias cuando nosotros llegáramos al banco. Encontramos que ese ascensor decía que ellos ponían de garantía las acciones del banco. Si las acciones subían,
nosotros las devolvíamos y las acciones bajaban, ellos tenían que poner acciones, y así durante 3 años, mientras se estructuraba todo ese contrato. Pues la realidad es que hicimos la fusión, yo fui el gerente de la fusión, y después, en noviembre de ese año, 98, es cuando ya aparece el gran problema de nosotros. Fuimos demandados por la familia Gilinski, nos dijeron de todo. Nosotros habíamos sido unos estafadores, que los habíamos engañado, que habíamos abusado, que les habíamos ocultado información. Eso fue realmente muy difícil para nosotros. Yo estuve al frente de la defensa del banco, tanto a nivel colombiano como en Nueva York, pero eso, ¿por qué esa historia tan larga? Porque esa fue la historia que nos llevó a que yo no tuve vacaciones en 9 años y medio que estuve en el Banco Industrial Colombiano, después en la fusión con Bancolombia. En 9 años, las vacaciones más largas mías fueron 15 días calendario en uno de los años. Lo otro eran 2 días que juntaba un puente o alguna cosa por ese estilo. Entonces yo me empecé a reventar y empecé a enfermarme. Y cuando tenía 33 años, fui operado del corazón. Me sacaron esta, la radial, las 2 mamarias y la safena, pero eso también era el principio de otro cuento de la vida, del debilitamiento mío. Pero yo seguí en el banco y realmente ya después de la operación, y me fue muy bien, y a pesar de no quererme ir del banco, un día me dicen: es que usted, el doctor José Alberto Vélez, se lo quiere llevar para Argos. Y yo empecé como vicepresidente jurídico y secretario general. Después me llamaron también como auditor, que si podía reemplazar el auditor. Y después ya empezaron a ponerme más cosas, entonces yo terminé siendo el de marca, el de mercadeo, el de comunicaciones, el de sostenibilidad, el de ingeniería, el de minería, el de geología. Y bueno, me seguía reventando y no me seguía dando cuenta. Ahí ya sí pude disfrutar un poquito más la organización. Hasta un día que el doctor Jorge Londoño se reunió con cada uno de los miembros de Junta y me dice: Carlos, ya me quiero retirar del banco. Y a los 3 días me llaman 3 miembros de la Junta Directiva y me dicen que si yo quería participar del proceso de selección del nuevo presidente del banco. Y yo les digo, para mí fue realmente increíble. Por lo que les he contado, yo nunca había hecho una hoja de vida. Yo había entrado primero con un profesor, después con otro profesor, y ahorita me decían que participar de un proceso de selección. Yo dije: pues bueno, vamos a ver cómo es eso. Me fui para el proceso de selección con un headhunter que era Egon Center, y yo me quedé tranquilo. Yo tengo muchas historias ahí en la mitad, pero la que seguramente ya me han oído algunos es cuando después del proceso, un lunes me llama una persona. A la gente le gusta mucho cuando hay chismecitos y se lo sabe, y lo primero que dicen cuando le van a contar una cosa de esas es: te tengo que contar una cosa, pero no le vas a decir a nadie. Y efectivamente, la cosa que me iban a contar era que yo no iba a ser el presidente del banco, porque habían escogido otra persona, que no sé quién fue. Yo me puse feliz porque no iba a ser el presidente del banco. Y llamé a mi señora y le dije: Tata, ya voy para la casa, dame un whiskycito. Entre otras porque a mí me prohibieron tomar aguardiente y ron después de la enfermedad. A mí el whisky no me gusta tanto, pero bueno, dame un whiskycito. Y esa noche me tomé como 3 o 4 de la felicidad porque no iba a ser el presidente del banco. Esa misma persona, yo me fui para Bogotá a la junta de la ANDI ese martes, y esa misma persona me llama y me dice: hermano, no sé qué pasó anoche, pero sos el presidente de Bancolombia. Y yo: Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Y después de yo haber celebrado, bueno, afortunadamente con mi señora. Y entonces ya me fui cuando mi señora y le dije: dame un whiskycito. Y ya sí, imagínense, me tomé como 10, porque yo ya no podía con esa pena. Después supe un poco que el haberme escogido era porque después de haber estado ya tanto en el grupo, casi 10 años en el banco al principio, 7 años en Argos, y ahora, ¿quién más que una persona que ha estado vinculada a un área jurídica, que ha participado en los procesos que les compartía, podía conocer la organización y llegar a ser el presidente? Para mí la entrevista de los headhunters, para mí eso no fue extraño. ¿Y usted qué haría en sistemas? ¿Y usted qué haría en canales? ¿Y usted qué haría en innovación? ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y cuáles son los problemas del banco? Yo ni siquiera tenía papelito apuntado. Yo le iba diciendo, yo lo veo así. Pero me sirvió mucho
que cuando yo me fui para Argos, a mí me nombraron en la junta del banco. Y era muy bonito porque estando en la junta del banco, pues yo tenía como una doble posición. Muchas veces las personas que están en una junta directiva no conocen tanto la organización. Y muchas veces las organizaciones no se saben comunicar con las juntas directivas. Entonces yo dije, aquí tengo un papel espectacular, que es servir de vaso comunicante. Entonces muchas veces yo iba a la administración y les decía, hombre, cuidado con esto, no lo presenten de esta manera, hagan esto antes, hablen con este miembro de junta, traigan esto preparado de esta manera. O a veces iba a la junta directiva y les decía, mire, espere, es que estamos hablando de la 20F en Nueva York. Dile, venga, doctor Londoño, me deja un momentico, yo explico de qué se trata eso. Pues claro, explíquelo usted, que a usted le tocó hacerlo hace como 10 años. Entonces eso fue un proceso también espectacular, y ya ahorita si quieren ya les comento de dónde va naciendo esa concepción. Yo digamos, puede ser humanista, pero yo creo que una visión espiritualista de la vida. Por supuesto, hoy vamos a hacer énfasis un poco, y yo los invito a que conversemos sobre eso, como a entender esa parte que muchas veces como que la hubiéramos abandonado, de que esto es con personas. Había un vicepresidente del banco que una vez, entre otras porque yo tenía un problema también muy grande cuando llegué, y es que los vicepresidentes del banco habían sido mis jefes antes. Entonces para uno como presidente, subalterno antes, a llegar a ser el presidente, a mandarlos era muy difícil, pero eso tenía sus satisfacciones. Me acuerdo, había un vicepresidente que me llamaba todos los domingos, yo ya empacando, ya tenía salida con los amigos, ya iba por mi novia, y él me llamaba, y antes de puente, Carlos Raúl, mira, es que necesitamos esto para el martes, y no me diga que no se puede. Me tocaba trabajar el puente, se me desbarataba todo, pero uno cuando ya era presidente y lo veía sentado y le decía, Santiago, ¿te acordás, hermano? Los viernes a las 5 de la tarde. O me pasó una cosa también, era con, bueno, no voy a decir el nombre, con un vicepresidente que era el que manejaba recursos humanos. A mí en el banco uno tenía derecho a un bono cuando cumplía 10 años. Y los primeros 10 años en el banco me faltaron 3 meses. Yo trabajé 9 años, 9 meses. Y entonces dije, mire, yo me voy para Argos a trabajar con el doctor Vélez, yo no estoy renunciando, pero no me quiten el bonito. Y me lo quitaron. No me lo dieron, me dijeron, las reglas son las reglas. Y usted tenía que tener 10 años, y si no los ha cumplido, pues no tiene. Doctor, ¿se acuerda? El que estaba allá, el de recursos humanos, yo ya presidente, y lo veía sentado y le decía, hombre, ¿se acuerda, doctor, cuando usted me quitó este bonito? Y se lo decía delante de la gente. Pero ya esa parte fue muy difícil, porque en todos los procesos yo creo que ustedes lo viven. Cuando uno llega con temas innovadores, diferentes, y esto lo era, hablar de la banca más humana era muy innovador y muy diferente, porque de todas maneras es un contrasentido. Si hay algo inhumano es la banca. También así que Jorge Valdano, en el prólogo del libro, ahora les cuento la historia con Jorge Valdano, el profe Valdano dice, y a este le dio por hablar de ética en el lugar más sospechoso para hacerlo, un banco. Y eso era verdad. Entonces uno al principio lo que encontraba era mucha resistencia. Mucha resistencia. Me van a ir a mandar ahora. ¿Y este de dónde salió? ¿Y por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? Y si es este es muy de buenas. ¿Quién lo estará padrinando? Todas estas cosas que nos decimos cuando estamos en conversaciones internas. Y piensa uno de esa manera y no tanto en el mérito de los demás. Y empieza ahí entonces a formarse esa banca más humana, que yo me demoré tal vez 2 o 3 presentaciones hablando de la banca más humana, y le modifiqué un poco el título. Yo decía, hacia una banca más humana, lo que le abrí fue un paréntesis, hacia una banca, paréntesis, sociedad más humana. El tema de humanismo, de entender las organizaciones, se había de verdad alejado, y aquí lo que era, yo lo digo con todo cariño, era plata a la lata. Y ahora hablamos un poco de eso, porque me gustaría escucharlos. En nuestra cultura, ¿cómo estamos nosotros haciendo para lidiar con la cultura traqueta del dinero fácil, rápido y bastante? Cuando en la vida las cosas que perduran no son ni fáciles ni rápidas. Puede decir eso. Pero como somos una generación, creo que todos los que estamos acá, y uno inclusive, una generación de la impaciencia, donde queremos tener las cosas ya, todo tiene que ser ya. No nos gusta esperar en el teléfono, no nos gusta que tome una decisión, no nos gusta hacer fila,
no nos gusta esperar en un restaurante, no nos gusta esperar que el banco nos diga si nos va a dar el crédito, no nos gusta esperar que se cargue una aplicación. A los 2 segundos ya estamos diciendo, ¡ay, qué va tan demorada! Y nos volvimos una generación impaciente. Entonces, ahora podemos conversar un poco sobre eso, porque lo que hay en el medio es el tema de cultura. Y la cultura que nosotros queríamos proponer era esa visión espiritualista de la vida, de entender las personas. Yo hice una charla TED para la Universidad de Rosario hace como 2 años, donde el hilo conductor era el plan B en las empresas. Y a mí me dio por empezar la charla diciendo, las empresas pueden tener el plan A, el plan B, el plan C, que quieran. Pueden tener las variables que quieran, las combinaciones que quieran, innovación, tecnología, lo financiero, como usted lo quiera llamar. Pero realmente las organizaciones, la única constante que tienen son las personas. Ese es el plan A, B, C y D. Cuando uno entiende eso, empieza a trabajarlo de una manera diferente. No más ayer, y te lo puedo pasar, Daniel, me llegó un estudio muy importante de lo que son las tendencias hoy en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Y entonces ahora, pues por supuesto, coworking, cooperation, colaboración, los ambientes de trabajo, pero es que eso lo teníamos que ver hace rato. Y ese estudio es bien interesante porque nos muestra hoy cómo están funcionando las empresas. En una charla que también estuve en España hace 2 meses, días antes había visto una estadística impresionante. Decían que el 65% de los jóvenes que están hoy en primaria, dentro de 10 años van a estar en oficios que hoy no existen. Yo creo que eso nos tiene que llamar la atención y nos estamos preparando ¿para qué? ¿Qué se está formando y qué personas se están formando en las universidades? ¿Cuáles son esos pensum que nosotros tenemos? Yo hablaba con el rector de la Universidad Santo Tomás. Vamos a seguir con el perdón, y empiezo por mí, con abogados. Vamos a seguir con lo que siempre hemos venido haciendo. Pues ahí están ya, no las profesiones del futuro, son las del presente. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo va a ser compatible lo humano con la tecnología? Que esa es la otra gran incógnita que tenemos. Lo que yo he podido ver hasta ahora es que se van a destruir muchos puestos de trabajo, pero que las nuevas tendencias van a crear más puestos que los que se destruyen en el mundo. Y eso ha pasado toda la vida en la historia de la humanidad. Lo que estamos haciendo ahora es, precisamente cuando yo vengo delante de ustedes, es hacer un alto en el camino, hacer una invitación a una parte, a una de las aristas de ese mundo laboral, empresarial, comercial, del mercado en la que nosotros estamos. Y es cómo vamos a trabajar, cuál va a ser ese hilo conductor, esa forma en que nosotros nos preparamos, la forma en que conversamos en las organizaciones. Nosotros creemos que sabemos conversar. Conversar no es lo mismo que hablar. Las conversaciones son todas diferentes. Hay conversaciones de desempeño, hay conversaciones emocionales, y tal vez las conversaciones más importantes de una organización son las que no se tienen, las que evitamos. Las que no tiene el presidente con los vicepresidentes, o los vicepresidentes con el presidente, gerentes, directores, o por miedo, o por molestias, o por falta de confianza. Dice que es primera vez que hablo de la palabra confianza, pero todo esto tiene ese hilo conductor. Lo único que nosotros queríamos era construir relaciones, todas, para el largo plazo, basadas en respeto y confianza. Yo creo que después de amor, la palabra respeto y la palabra confianza son las mayores generadoras de valor. Confianza en todo. Dígame si hay una empresa que no genere confianza que le pueda estar yendo bien. Es directamente proporcional. A mayor confianza, mejores los resultados. De todo en la vida, empezando entre padres e hijos, en las organizaciones, del alcalde con sus ciudadanos. Cuando hay confianza, a diferencia de cuando no la hay. Cuando hay respeto, a diferencia de cuando no lo hay. A mí me gusta mucho coger los periódicos, todavía soy pues de periódico a toda hora, porque me gusta recortarlo y tomarle foto y subrayarlos. Cuando yo veo hace un par de meses un proceso productivo de la industria avícola, la cosa realmente empezó en Centroamérica, pero estaba ya generalizado en Estados Unidos, donde a los trabajadores de la industria avícola, en las cadenas de trabajo,
cuando entraban al trabajo les daban pañales para que fueran más productivos, no tuvieran que ir al baño. Entonces los 10 minutos de la mañana, los 10 minutos de la tarde, los 10 minutos lo que fuera, era media hora y eso multiplicado por lo que ustedes quieran. Esas son las preguntas que tenemos que hacerlo. Realmente esas son las relaciones que hacen que nuestras empresas perduren, ni siquiera que sean sostenibles. A mí me gusta mucho jugar con las palabras y las frases y cambiarle nombre a todo. Que las empresas sean perdurables. Un gerente de una organización hoy por hoy, un CEO de una organización, el máximo responsable de una organización, una de sus funciones principales es hacer que las empresas perduren, porque podemos tener empresas desechables para 4 o 5 años. Yo mismo como presidente del banco, yo salgo del banco y el banco termina dando utilidades por 2.518.000 millones de pesos al año. Y yo les confieso que esas utilidades fácilmente podían haber sido de 4 o 5 billones si yo hubiera querido. Si la Junta no hubiera entendido para dónde íbamos. Eso no es sino que el príncipe diga, se recorta la nómina en un 10% y los gastos generales en un 10%, y eso se organiza ahí mismo. Listo. Eso funciona en función de las utilidades, pero no en la generación de valor. La obligación de nosotros de ser rentables en el mundo empresarial no ha cambiado. No ha cambiado. Lo que cambió fue el concepto de rentabilidad. ¿Qué es rentable? Si fuéramos a hacer estrategia, yo creo que uno tendría que preguntarse, antes que poner a desfilar. Anoche me fui a Bogotá a reunirme con unos inversionistas de Guatemala, y yo les decía, y teníamos este diálogo, ¿por qué los ejercicios de estrategia son casi siempre parecidos en todas las organizaciones? El dueño del presidente con 4 o 5 personas de su máxima confianza, o directivos, o vicepresidentes, o directores. Porque siempre salen a desfilar y a decir, yo voy a crecer un 10%, mi rentabilidad, mi ROE, mi ROA, mis canales, yo voy a crecer. Y a mostrarlo para el próximo año. Esos son los ejercicios estratégicos naturales. Pero yo creo que uno de los más importantes, y lo comparto con ustedes, es que uno debiera empezar un ejercicio de estrategia, es por hacer un alto en el camino. Haciendo las preguntas, como lo decía Ignacio de Loyola, de donde yo vengo. ¿Cuál es mi negocio? Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el negocio de nosotros. El negocio de Bancolombia no era prestar plata. Puede que el negocio de Santa Clara, de Santa Elena, no sea vender comida. El negocio de Starbucks, esto lo aprendí hace muchos años, no era vender café. Ellos propiciaban encuentros entre amigos. Tenía un propósito superior, algo diferente. No es lo que decía el recibo de la nómina. Tenía un propósito superior, eso lo hacíamos. No es difícil, pero puede ser complejo. ¿Se imaginan cuando un vicepresidente va a exponer la planeación del próximo año, va a exponer su presupuesto del próximo año, si no hay confianza en un equipo? ¿Qué está pensando un vicepresidente destinatario de esa información? Cuando no hay confianza, otra vez, ahí va, apuesto que va a decir que el 10%, este es mentiroso. Si no responde los correos, si con ese tonito, si esa forma en que trata a la gente, fíjense que ya hoy por hoy, por supuesto tenemos que hablar de inteligencia intelectual, del coeficiente intelectual, pero más de inteligencia emocional. Es que ese es el mundo de las emociones. Yo quiero que seamos conscientes de eso. Todo lo que manejamos nosotros son emociones. ¿Qué hacemos más que respirar en el día a día? Decidir. Después de respirar, lo que más hacemos es decidir. Nos la pasamos diciendo cosas sencillas, como me levanto ya más tarde, otro ratico para el rincón, desayuno esto, lo otro, hago ejercicio, no hago. O cuando ya uno llega al mundo a tomar otro tipo de decisiones. Después de respirar, lo que más hacemos es decidir. Entonces ahí es donde viene esa invitación grande, cuando yo les decía ahora que hay que volver a lo humano, a pensar cómo estamos trabajando nosotros en las organizaciones, cómo nos estamos parando en la cancha, porque a uno le preguntan por los resultados, pero no cómo los consigue. ¿Cuánto quedó? Bueno, ¿cuánto quedó Nacional? ¿Cuánto quedó? 2-0 quedó. ¿Y por qué ganó? ¿Cómo jugaron? ¿Quién hizo los goles? ¿Cómo se movieron? ¿Cómo saltaron a la cancha? ¿Qué pasó en el camerino? ¿Cómo entrenaron? ¿Cómo los contrataron? Los procesos de selección no debieran ser de selección, son de elección.
y deben ser permanentes en una organización. Uno puede entrar con unas características, pero además hay que mantenerlas y hay que mejorarlas. Desde que uno empieza el proceso de la definición del perfil, el proceso de inducción, el proceso de contratación, la evaluación del desempeño, la entrada, la salida, todos esos momentos deben ser valorados en una organización. Y estas son organizaciones que son el fruto de sus relaciones. Yo les decía ahora, las empresas y las organizaciones son el fruto de sus conversaciones. Buenas o malas. ¿Cómo se está conversando en una organización? Si las conversaciones son con altura, informadas, con respeto, les aseguro que los resultados van a ser muchísimo mejores. A mí me podían decir, los primeros que empezaron con resistencia, que después pasaron a la resignación y terminaron en la etapa de la convicción, seguramente en las dos primeras etapas me decían, y de aquello nada. Después, ¿dónde está la utilidad? Para tranquilidad de muchas personas y del mercado, y no lo digo con arrogancia, pues para 5 años y medio no está mal triplicar los activos, triplicar el patrimonio y triplicar las utilidades. Era una forma de actuar. Por eso inclusive el título del libro, Por otro camino. El libro yo inclusive pensé ponerlo Por el otro camino, pero yo dije, ¿qué es esto tan arrogante? No, pues aquí apareció este como el mágico y viene con estos cuentos y a decirnos que existe este y el otro, por otro camino. El mío, el que propuse, el que terminaron creyendo, en el que empezaron creyendo muchos y terminaron creyendo el 98.7% de las personas de la organización. Éramos 53.000 empleados, donde decían, yo estoy feliz en esta organización y estoy comprometido con la banca más humana. Eso es un tema de cultura de la organización. Y una cultura, cuando yo les decía, la estrategia, ¿por qué viene de arriba abajo? Nosotros inclusive la hicimos distinto, la llamábamos Visión 2020, utilizábamos mucho el lenguaje para hacer gráficos. La Visión 2020 oftalmológica, queremos ver claro el futuro, lo construíamos desde abajo. ¿Ustedes creen que yo me voy a enterar como presidente del banco qué pasa en la caja del Tesoro, en la caja de Oviedo? El cajero es el que sabe. Uno no puede menospreciar la inteligencia porque en cualquier cubículo de la organización está lo que uno necesita, la solución, la inteligencia. A mí me podían criticar, no más que criticar, porque hasta me lo decían mi señora y mis hijos, papá, ¿qué es esa trabajadera? Sábados y domingos. Yo me dedicaba a responder los correos de todos los empleados. Entonces otros amigos se reían mucho de mí porque dicen, pues claro, ¿cómo no va a vivir así? Si vos salís a un auditorio y lo primero que decís, y apunta en mi celular, y apunta en mi correo, y todo el mundo te llamaba y todo el mundo te escribía, pero también a todo el mundo le respondía. A todo el mundo le respondía, porque a mí no me gustaba mi oficina. Aquí sí está bonita y todos estos teletrabajos y coworking, todo eso es maravilloso, pero uno está encerrado, clavado en una pecera donde no va nadie porque le tienen miedo al presidente. Yo me pasaba conociendo todos los sofás, las sillas, y no había un minuto, no me pasó una sola vez, donde en menos de un minuto no se me acercara un funcionario nuestro a decirme, ¿puedo decirle una cosa? Cuando usted tiene la actitud de escuchar, eso les digo, eso es mágico, porque a uno le pueden contar o problemas o preocupaciones, pero también se vienen las ideas, las recomendaciones. Es que mire, imagine que está pasando esto y esto se soluciona de esta manera, y me lo dijo este muchacho, pero eso funcionaba con una actitud, con un estilo de liderazgo. El mío era de esa manera, y ahí me decían, oíste, eso de ponerle el alma muy berraco. Y no, para mí es muy fácil, porque ahí también hay una identidad. A mí nunca me preocupó ese nivel de trabajo, ese nivel de cercanía y de calidez con la organización, de ponerle atención a todo. En el libro cuento historias, imagínense, uno con un avión privado, que podía cogerlo cuando quisiera, y un día nomás mi señora y mi secretaria le cogí ese avión, me fui para Yopal, me fui para Florencia, me fui para Riohacha y terminé en Montería. Nadie sabía, cogí 200.000 pesos en el Olaya, en el cajero, para pagar taxis, y el almuerzo que fue en Riohacha, entre otras, porque llegué como a Riohacha como a las 12:20,
Ya no había nadie en la sucursal. Y no, es que el gerente y el subgerente no me conocía, el vigilante. Están haciendo siesta. Dígale, yo vuelvo ahorita más tarde. Entonces me fui yo, pedí un pescado ahí solo. Y cuando llegué, empezó una discusión en la sucursal porque alguno sí me vio y dijo, vio, yo les dije que era el presidente, pero todo el mundo dijo, ¿qué presidente del banco? Que va a estar aquí en Riohacha, que va a venir a votar aquí el tiempo. Y habían apostado una botella de whisky. Y se la ganó el muchacho que sí dijo que sí era el presidente. Era estar presente de esa manera. O muchas veces yo sí podía estar en puentes, pero yo sabía que la gente de contabilidad, en un puente, un domingo a las 4 de la tarde, estaban bregando a cerrar los estados financieros. Mire lo que significa. Yo no iba a hacer nada, seguramente hasta estorbar, pero aparecerme a las 3 de la mañana a nada distinto, decirles, saben que lo que ustedes hacen es importante y lo puede hacer uno en cualquier área de la organización. O como me pasó un día que me llaman un domingo y me dicen, se accidentaron 3 funcionarios del banco que iban para Cocorná y se murió uno y los otros 2 están en el hospital de Río Negro. Pues vamos al hospital de Río Negro. Pero eso no era vendiendo nada, eso no era mercadeo, era ese sentido de estar presente, de solidaridad, de respeto, de ese diccionario que uno va formando en la vida. Y yo les hago esa invitación a que hagamos ese diccionario propio. ¿Cuáles son esos valores o esas palabras? Lo que a mí me motiva, lo que sea. Seguramente aquí estamos 60, 70 personas. Cada uno va a construir su diccionario. El mío yo lo tengo muy claro. Y ya he paseado por él. Y lo he puesto en práctica. Y me ha ido muy bien. Y hablar de coherencia, hablar de confianza, hablar de calidez, de inclusión, de respeto, de integridad, de solidaridad, de ética. Mejor negocio es la ética. Y ahora hablamos del caso de la nevera y esa sí fue dura, pero fue muy bonita porque fue muy valiosa para todos. Pero bueno, sigue preguntando porque no me quedo aquí relatando historias. Carlos, entremos en esa materia, en ese asunto de la ética y por ejemplo ese caso de la nevera. Yo creo que todos los escuchamos. ¿Cuál fue la reflexión que hiciste sobre la materia? Eso fue también fruto del azar. Yo llego un día a la oficina, lunes, y me estaba esperando una secretaria. Y me dice, doctor, hoy amanecí triste. Y le dije, Gladys, ¿qué le pasó? Me da 5 minutos y le dije, cuénteme. Y me dice, y aquí ya lo escribí, igual lo puedo contar. Ella me dice, no, lo que pasa es que el jueves de la semana pasada estábamos todos en la sala de computadores, pues los que trabajan en el sector financiero saben pues cómo trabajan los computadores, las pantallas, donde están los traders, y se levanta un muchacho y dice, así, sí, bueno, entrar acá, oigan, aprovechen, no sean bobos, que en la página del éxito están en promoción unos nevecones, y se equivocaron en el precio, lo pusieron a 400.000 pesos, pero son de 4 millones. En hora y media se compraron 170 nevecones. Ella me contó esto y yo no lo podía creer. Y las ironías de la vida, era en Valores Bancolombia, donde había sucedido precisamente eso. Yo lo consulté internamente con algunas personas en la organización y me dijo, cuidado, te pones a torear esos temas, quédate callado. Yo estaba en el Nogal, había ido a Bogotá y ahí me da vueltas todavía de eso, quédate callado. Yo les digo sinceramente, hay demasiadas cosas en la vida que no podemos callar. No podemos quedarnos callados, sobre todo con las injusticias, con las dificultades, con aquellas cosas que sabemos que fueron mal hechas y que podemos hacer mejores. Nunca nos quedemos callados. Cuando yo hacía la reflexión dije, me voy a quedar callado. Si yo tengo 53.000 personas, sé de algo que no es ético. Yo tengo que aprovechar esto para decir lo que siento. Y escribí una carta a todos los funcionarios del banco que la titulé Hoy amanecí triste, a que no pensáramos, y esto es un problema de nuestra sociedad muy grande, en la cultura del atajo, del vivo, del avispado. Es que no podemos renunciar, como les decía, a hablar, a asumir posiciones claras, concretas, inamovibles, cuando eso está pasando.
Tenemos una sociedad enferma. Es que hablamos de la reforma tributaria, de la reforma a las pensiones, de la reforma a la salud. ¿Y dónde está la reforma moral? Es que hay que hacer un alto en el camino. ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Qué está pasando en las casas? Vamos a ir a hablar de paz afuera cuando en la casa adentro tenemos una guerra. Cuando el esposo o la esposa no se respetan entre ellos, cuando no respetan los muchachitos, y esas que son las que conocemos, las de las agresiones físicas. Pero yo que estoy en la junta directiva de la Fundación Jimena Rico, usted no imagina el dolor que uno siente cuando le dicen que un niño de 4 años llega en la mañana, se desmaya a la hora, lo llevan al centro de salud y dicen es que fue violado. Y empieza a mirar aguas arriba, ¿quién? El padrastro. Y empieza a mirar ese entorno. Entonces yo creo que sí, algo del mensaje que uno pudiera compartir con ustedes hoy es que nosotros tenemos que asumir posiciones, no quedarnos callados. Yo no me quedé callado y eso funcionó bien, salió bien, tuvo más interacciones en la prensa, eso lo volvieron caso de estudio, pero es que no era un caso de estudio de un problema de un banco o de unas personas. Inclusive un periodista muy reconocido de esta ciudad escribió una columna que decía, le están mirando el alma, haciendo una parodia, le estamos poniendo el alma, porque decía que yo había hecho una lista negra para sacar a la gente. Mire, créanme, mírenme a los ojos, no pregunté quién había sido, escribí esa carta y sé que muchísimos la devolvieron las neveras, que eso cambió una forma de comportarnos. Es que esa cultura nuestra del atajo, del vivo, del avispado, que los titulares de esos que les decía ahora que recorto, los profesores en Quibdó falsificando para la pensión. Para mí, que soy abogado, lo más triste que he visto en representación gráfica es ver al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricaurte, con una reseña de la policía. Eso es malo, malo para todos, malo para la sociedad. Y empezamos a hablar de política. Entonces dicen ya que no podemos contar con personas buenas haciendo política. Es que a mí me da miedo estar allá. A mí me da miedo estar allá. Afortunadamente la respuesta que tengo es absolutamente sincera. No tienen que ser todas. Es que para lo que yo necesito decir y hacer no necesito de cargos. Es que usted hace política. Claro. Claro que hago política pública. Claro que me gusta ser buen ciudadano. Claro que voy y hablo con el alcalde. Pero nunca estoy pidiendo un favor, ni estoy pidiendo un negocio. Yo eso ya lo superé. En el libro, que esta es esa historia, cuando a mí me nombran presidente del banco, yo me escribo la carta de renuncia a mí mismo. Y la autentiqué en notaría. Y desde ese día dije, yo quiero estar máximo como presidente de la organización, que me acaban de nombrar ayer, hasta el 1 de febrero del 2019. 8 años, 2 periodos presidenciales. Lo que yo no sabía era que me iba a enfermar tanto. Iba a estar 10 veces en la clínica. Como se lo dije la otra vez a Dora Glotman en un programa de televisión. Y me decían, pero es que me dicen que usted es muy enfermo. Y le dije a Dora, salvo el corazón, el hígado, la diabetes, la dislipidemia, el páncreas y el colon, de resto estoy aliviado. Pero es que usted se ve muy bien. Yo le dije, porque yo nunca me he enfermado ni del semblante, ni de la fe, ni de la actitud. Ni en los peores momentos, hasta en cuidados intensivos, entubado por toda parte, que me hicieron una colectomía, me dio peritonitis, salí con colostomía, ni en esos momentos que yo ya veía la luz blanca, como dicen ahora, y Nacional iba ganando de día 3-2, eso sí lo veía, que nunca se me olvida. Yo desfallecí, con mi señora me comunicaba hasta muy fácil, porque cuando mi papá lo habían operado, el médico nos había dicho, como usted está conectado por toda parte, lo único que va a tener libre es el dedo índice. Hable con ella con el dedo índice. Ella le hace preguntas y ustedes definan. Y así fue. Yo le había dicho a mi señora que rezáramos juntos cuando yo saliera de cuidados intensivos. Y cuando ella empieza a rezar, ella me pregunta, ¿me estás escuchando? Y yo le dije, sí. Empezamos a rezar, sí. Y así nos fuimos yendo. Entonces, ese es el otro tema. Que a pesar de esas dificultades, de ese otro camino, porque la vida después de amor, respeto, confianza, que decíamos ahora, la palabra camino, a mí me ha gustado siempre. Sí, camino es como caminar, avanzar, ir hacia algún lado. A veces va uno solo, a veces acompañado, a veces sube, a veces baja, a veces pues el terreno es fértil, a veces es muy árido, pero lo caminamos juntos. Y esa fue, digamos,
después de todo esto, después del tema de la ética y de la integridad, eso quedó muy marcado y yo creo que fue poner a la sociedad a hablar tal vez de lo más importante, que es cómo nos comportamos nosotros en sociedad. Inclusive, yo no sé, y vuelvo y repito, algunos me oyeron este cuento, imaginen cómo desaprovechar unos 2.500 empresarios en la ANDI. Hace 2 años me invitaron a un panel, que inclusive los critiqué porque decía panel sobre corrupción y medidas no sé qué. Y yo le dije, pero por Dios, ¿cómo le invitan a uno un panel sobre corrupción? Un panel anticorrupción, porque yo de corrupción no sé, pero a mí no me inviten a un panel de corrupción. Entonces, ¿cómo era panel? Ni siquiera era conferencia. Entonces me puse, la noche anterior hice esto, y les dije, yo quiero leerles a ustedes el código de ética y de conducta que a mí más me ha gustado en la vida, el mejor redactado, el que hace una invitación a ser un buen ciudadano corporativo, a ser una buena empresa. ¿Vos estabas allá ese día? Fue el día que no conocí. Bueno, no me va a tirar el cuento. Y entonces les leo 2 párrafos, era increíble lo que decían. Cuando yo termino de leer ese código de ética y conducta, el que más me había gustado a mí, a esos 2.500 empresarios les digo, ¿ustedes saben de quién es este código de conducta? De Odebrecht. Y era la realidad. Entonces la pregunta que yo le hice al auditorio es, ¿de qué estamos hablando? ¿De códigos o de comportamientos? Ah, no, hágale, sin que nadie se dé cuenta. ¿Para qué le dicen eso? Si basta con que usted se dé cuenta. Usted no necesita que nadie se dé cuenta. Usted lo sabe, con eso es suficiente. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas a nivel empresarial, a nivel individual, a comportarnos de esa manera, inclusive desde la casa con cosas tan ingenuas, yo no digo malintencionadas, mi hijo diga que yo no estoy. O como lo cuento yo en el libro de una que fue real en el Mundial del 2014, que fue muy triste, un comercial que pretendía ser un muy buen comercial, pero son esos lenguajes, ese mensaje subliminal que se manda. En una escena, una mesa de una junta directiva conversando y se levanta un funcionario porque le sonó el celular. Y dice, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿A qué hora lo operan? Ya voy para allá. Jefe, me tengo que ir porque a mi hijo lo están operando en este momento. Se quebró un brazo. ¿Qué hace el jefe? Más comprensivo del mundo. Pues claro, primero la familia, el hijo. Escena siguiente, el hombrecito tomando cerveza con los amigos en un partido de la Selección Colombia. Y como les digo, pueden ser ingenuas, pero yo le oía a una indígena guayú una frase tan sencilla, tan simple, pero tan potente. ¿Ustedes imaginan por un momento cómo sería de diferente nuestra sociedad si solo dijéramos la verdad? Solo eso. Si solo dijéramos la verdad. Que el político no le mienta al ciudadano, que el jefe no le mienta al funcionario, que las empresas no le mientan al mercado público de valores. Que hiciéramos un pacto tan sencillo. ¿Para qué nos ponemos a redactar pacto contra la corrupción? Y firman todos los señores y señoras de este país y escriben una cosa escrita, bien escrita seguramente por abogados, si eso debe ser 3 o 4 cositas. Me comprometo a ser buena gente, me comprometo a no cometer delitos, me comprometo a decir la verdad, me comprometo a respetar las personas. 4, para que no se nos olviden mucho. Y las tengo uno pegadas en el baño. Y a la salida donde dice no olvide las llaves, el celular, poner esas 4 o 5 cositas también, para que a uno no se le olviden. Porque tiene que estar uno volviendo esas cosas como tan evidentes, tan formales, cuando en la vida estamos viviendo muy en automático. Debiéramos vivir más en mecánico. La vida nos va a desayunar, almorzar, comer, salir, desayunar, almorzar, comer, ir, reuniones, vamos, vacaciones, 15 días, vuelvo al trabajo. Esa es la búsqueda de una vida de uno, de la organización y de la sociedad que tenga propósito. A Disney. Porque en Disney pasa uno tan bueno. A veces empieza, yo me preocupé como la segunda o tercera vez que fui con los hijos, no he ido más, pero yo creo que la tercera vez que el día vamos para Disney, que hay que llevar los niños, al que quería ir era yo. Allá pasaba uno muy bueno. Eran experiencias gratas. Y así lo definimos nosotros.
en el entorno del relacionamiento nuestro con nuestros usuarios y clientes, todos tenemos la obligación de generar experiencias gratas. Mi señor ayer llevaba hora y 40 con una empresa de telecomunicaciones, no voy a decir cuál, pues, hora y 50, y repito otra vez los datos, y son a veces como tan simples, le dicen, y le damos una encuesta para que nos evalúe el servicio. Al final, muchas veces no nos lo creemos, decimos que lo más importante es el cliente, mentiras. Eso dice la diapositiva, pero ¿cómo están los procesos organizados? ¿Cuáles son las políticas? De verdad sí creemos en el cliente, de verdad sí lo entendemos. Entre otras porque las empresas somos muy mandonas. Nosotros decimos qué tienen que hacer los clientes y pocas veces lo escuchamos. Nosotros hicimos ejercicios extraordinarios, ejercicios muy valiosos, de reflexión y de autocrítica. ¿Por qué nosotros hicimos ir estos 17 clientes? Presidente y vicepresidente nos reunimos en la cumbre por el cliente a hablar con los 17 clientes más maltratados por nosotros. Es una fuente de enriquecimiento. Lo que pasa es que hay que tener humildad. Y no sé si en mi empresa, pues yo lo puedo decir, en los bancos, pues eso existe. ¿Por qué no inventamos la cobranza digna? ¿Por qué no inventamos la venta responsable? ¿Por qué hablamos del día del perdón, del día del compañerismo, del día de la gratitud? Yo hago estos comentarios porque uno puede salirse de la caja de todo, de la forma en que me relaciono con los clientes, con los proveedores, con las autoridades, entre nosotros como funcionarios de las organizaciones. Y eso es un mundo mágico, lleno de iniciativas que le dan a uno más que el salario económico, el salario emocional, porque le encuentra a uno sentido a lo que está haciendo. Una organización, para uno decir, uno puede ganar muy bien. Venga que le vamos a dar 10 millones de pesos por contar naranjas. Le puede durar, no sé, un mes. Pero cuando uno empieza a encontrarle sentido, empieza a disfrutar su trabajo, le encuentra de verdad sentido a la vida. Y eso fue lo que yo siempre estoy buscando. Por eso hoy me dicen, ¿usted cómo está? Yo le digo, lo primero, por supuesto, aliviado y muy ocupado. Y por eso estoy muy contento. Ya la página del banco la pasé. Ni allá al banco me vienen a preguntar, ni a decirme, ¿supiste pues? Ni yo paso preguntando qué está sucediendo en la organización. No por desinterés. Tengo tanto interés que lo leo en la prensa, por donde me debo informar. No tengo que estar allá a la sombra del doctor Mora, preguntando a todas horas qué está haciendo y desafiando sus decisiones, o aprobándolas o desaprobándolas. También es parte de saberse hacer uno a un lado, al lado que me dice ahora, al lado que en esa carta de renuncia, cuando renuncié, la escribí diciendo, me quiero ir a recuperar la salud, me quiero ir a compartir con la familia y me quiero ir a realizar sueños aplazados. Ahora en la tarde me fui a reunir con el decano de Humanidades de AFID, el doctor Jorge Giraldo. En enero empiezo a estudiar la maestría en estudios humanísticos, 2 años y medio. Y no van a reír de esta. Estoy en un sueño mío porque no es para regalarlo, para mí. Estoy grabando un disco de salsa. Y no se imaginan como paso de bueno y lo que aprendo. El que me está ayudando se llama Julio Sierra, pero eso es un genio de muchacho. Él estuvo con J Balvin, Nicky Jam, y hace composiciones de películas, inclusive en Macedonia y en Budapest. Pero yo paso muy bien. Otra vez las canciones viejitas, Decisiones, Gitana, todas las cositas pues, de la edad de uno. No sé si vuelvo a escribir otro libro. Voy a empezar clases de piano. Lo que pasa es que no sé a qué horas. Porque yo no quería, yo les decía, ahora que estaban las juntas de Postobón, EPM y todo esto, de las Américas, en esas pagan y iba a ir, también estoy. Y pagan, no, nada del otro mundo. Nada del otro mundo y ese no era el objetivo. Pero las otras sí me pagan con cosas que yo ni puedo comprar, tienen todo ese salario emocional. Yo estoy en Transparencia por Colombia, en Reconciliación Colombia, en la Juanfe Prevención de Embarazo Juvenil, esa otra tragedia de este país, niñas de 12 y 13 años ya embarazadas, lo que eso significa, llamar la atención de la sociedad. Yo estoy en Cartagena con ellos, la acabo de traer a Medellín, en la que les decía ahora, en Jimena Rico, primera infancia de 0 a 5, una que me gusta mucho, por supuesto, la Junta Directiva de la Fundación de la Selección Colombia de Fútbol. Allá también voy, pero siempre como con ese mismo hilo conductor. Allá tenemos un programa con Sami Azud y con los manitos de la Red Fútbol y Paz que se llama Fútbol con Valores, una herramienta para la paz, la inclusión y la transformación social. Nosotros vamos a las zonas de conflicto con el fútbol como excusa.
y estamos presentes en unas comunidades. Y el tema ahí no es ni plata, sino traer un modelo de convivencia, de reconciliación a través del fútbol. O sea que vivo muy ocupado. Además pues me invitan a espacios como estos. Cartagena el 28 voy a abrir un espacio para 3.000 jóvenes, se llama Jóvenes Líderes del Cambio. Tengo un evento anticorrupción con Antanas Mocus el 26 de noviembre y en esa me la paso haciendo cosas de ese estilo. Creo que es un muy buen momento para hacerlo y un voluntariado social que me mantiene muy feliz. Y además del libro, que el libro sí salió bien, seguramente algunos espero lo hayan leído. No es que paguen mucho, por ahí sí llega una platica, 2.800 pesos por libro vendido, que no es mucho, pero es una satisfacción. Nomás anoche venía de Bogotá, yo me fui a las 4 de la tarde y volví en el avión de las 9 y un muchacho me abrió los ojos, mire lo que me estoy leyendo su libro. A mí me dio mucha alegría pues, ver que una persona venía leyendo el libro y sobre todo no tanto que lo vengan leyendo, sino que la gente me lo muestra y me lo muestra resaltado. Y eso es lo que yo les quiero decir. Ahí no es la historia de Carlos Raúl ni la historia de Bancolombia, sino un estilo de vida, un estilo de liderazgo, saber aprovechar las cosas buenas que nos pasan en la vida, entender las dificultades. Es una invitación a saber esperar, a pensar en el otro, a vernos más como seres colectivos que seres individuales. Y como les digo, pues tener hasta James pues también está en la contraportada. Esa afición mía. Yo reclamo en James, en Quinterito, en todos ellos, como ese espacio de hace muchos años, por mi afición en el fútbol. Ahora ya que son famosos, pues igual siguen escuchando a veces. Quinterito menos, pero sigue escuchando menos los consejos que a veces se le pueden dar. No, pues Carlos, has hecho muchas reflexiones y creo que a todos como emprendedores nos sirven mucho. Cuando haces referencia al tema del propósito de las empresas y demás, obviamente de vida, pero en este caso de las empresas, nosotros cuando emprendemos buscamos la forma de cómo identificar ese propósito. ¿Qué recomendación nos puedes dar a los emprendedores, como qué tips para poder tener claro eso o eso que nos mueve? Es tan difícil porque ahora este mundo del emprendimiento es tan enriquecido, hay tanta comunicación. Yo creo que lo más importante es como crear conciencia. Yo les decía ahora que nos fuimos a Disney y encontramos el propósito de la organización nuestra, que nació de la manera más sencilla. Yo entraba al edificio de mi mamá y salía la hija de una amiga de ella y me dijo, Carlos, necesito que me hagas un favor. Yo no le respondí así como les voy a decir, pero por supuesto lo sentí. Le dije, Mónica, es que yo no hago favores, yo creo que ninguno de los que estamos acá hacemos favores. A mí me llama la atención cuando uno va a un restaurante, a una aerolínea y le dicen, sí, yo con mucho gusto le colaboro, yo le hago un favor. No, venga, entendámonos pues de qué estamos hablando. Y era para darle un crédito a la persona que la transportaba a ella en Bogotá. Y de los regalos más lindos que tuve fue la frase final de su carta de agradecimiento cuando le otorgaron el crédito, que decía, Carlos, te has detenido a ver que tú tienes un cargo que le cambia la vida a la gente. Y yo creo que ser consciente de eso es lo más importante. Después lo cambiamos en el banco por otra razón, porque me alargo para contar ese cuento que es muy bueno. Pero terminamos diciendo, nosotros queremos mejorarle la vida a las personas. Y al final ese fue el objetivo. Yo creo que en esto, Daniel y todos, lo más importante son muchas de las frases que he podido compartir con ustedes, que ahora quiero compartir un tema final, es la comunicación. Yo creo que nosotros menospreciamos mucho la calidad de la comunicación, de las conversaciones, en los círculos donde nos movemos, la familia, los compañeros de trabajo, en la sociedad. Miren nomás cómo se conversa en nuestra sociedad. Miren los medios de comunicación. ¿Cómo estamos conversando nosotros en la sociedad? Insultos, gritos, peleas. En vez de amargarme y gastar el tiempo en eso, ¿por qué no me lo gasto en entretenerme y tratar de pensar cosas positivas y buenas para todos? Entonces yo creo que eso es crear esa conciencia, tener esa cultura construida inclusive dentro de los mismos grupos de trabajo. Nosotros la definición de ese diccionario que les decía ahora, que una de las palabras que más me gustaba era inclusión, no estaba en el diccionario de la Real Academia. Un muchacho en Barranca Bermeja, Nelson, me dice, doctor, estamos muy contentos. Esa es la definición de inclusión. Y todos en la organización sabíamos que inclusión significaba eso, todos somos importantes. ¿Y qué significa que todos somos importantes? Eso a mí me llegó al corazón. Y desde mucho antes empecé a trabajar con
un programa que se llama Sueños de Paz. Yo tuve oportunidad de trabajar mucho en este proceso pues, de paz. No me hicieron mucho caso, pero igual decía lo que pensaba. Y podíamos otro día hablar de eso. Pero ahí hay una historia en el libro que es muy bonita. Y algún día, no sé si fue en la Andy o en estos días, me hablabas de la historia de un muchacho que se llama Ronald. Bueno, iba a preguntarle quién ha leído el libro. Los que han leído el libro saben que ahí hablamos de Ronald y del capítulo Sueños de Paz. Es hablando de la educación y de las oportunidades en la vida. Ronald Muñetón era un joven que yo conocí en el estadio cuando yo iba a los partidos de Nacional, boleando trapo rojo, cuidando carros. Y empecé a hablar con él. Primera vez pues uno quiere ver, ¿vos cómo te llamas? Ah, Ronald. Ah, bueno. Oiga, pilas pues para las próximas venitas. Yo me llamo Carlos, mire pues la placa para que me siga guardando el puesto. Y el hombre siempre estaba ahí con su... Claro que yo le pagaba bien, porque yo sabía que ese dinero iba a terminar bien. Pero no tenía ni cómo venir desde su casa, de las comunas, a estar ahí. Entonces un día le dije, cuando usted... Bueno, en las preguntas que le hice, le dije, ¿pudiste venir, Ronald? Contame vos qué haces. Y me dice, yo estudio física en la Universidad de Antioquia. No. Entonces empezamos una amistad y yo le dije, Ronald, vení, cuando necesites alguna cosa, si me llamas, tenés mi celular y con muchísimo gusto yo te apoyo. Porque se le veía la clase de persona que era. Y como yo les decía muchas veces, el talento atrapado en muchas cosas en nuestra sociedad. Y Ronald, afortunadamente, pues escuchó, una vez necesitó del apoyo y él tiene pues su historia de cómo llegó a pedirme un préstamo para conseguir un libro. Y él tiene la historia que a mí más me ha llenado en la vida y yo sin tu autorización le dije a Ronald que viniera. Aquí está Ronald. Ronald, venga para acá, mano, para que cuente su historia de vida, de emprendimiento. Hoy por hoy trabaja en la Fundación Bancolombia. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho, sino que cuando hablé con vos esta semana, y no sé por qué esta semana me escribiste algo, y yo le dije, ay, vení Ronald, haceme un cuarto. Es que voy para Tallera el martes a las 5 y qué bueno compartir esa historia de vida. Entonces aquí está Ronald Muñetón, trabaja en la Fundación Bancolombia y cortico compartir la historia. Tenemos una diferencia muy grande en la vida, ya se podrán imaginar cuál es, en que, además de la edad por supuesto, es que es hincha del Medellín. Eso es inaguantable cuando yo voy al estadio y cuando gana el Medellín, y eso que ha manejado bien con la clasificación desde ayer. Sí, ha estado tranquilito el hombre ahí. Pero este era hasta atrevido, porque no sabía inglés y lo matriculamos en Open English, y yo creo que no llevaba media hora en Open English y ya me estaba escribiendo en inglés, hi my dear. Pero dale, contá pues lo que hay, Ronald. Bueno, cortica. Esto es muy rápido. Carlos Raúl es una inspiración genial, extraordinaria para mí. Como les contó, comenzamos yo cuidándole el carro. Él se quedaba, la mayor parte de la gente salía en 5 minutos del estadio, él se quedaba 2 horas en el estadio, y por eso dije que él me pagaba bien, pero había que esperar. Le hice esa llamada, Carlos Raúl, necesito una ayuda. Una vez fue un libro, luego fue la matrícula de la universidad. Él me dijo, sí, venía a Argos. ¿Pero cuánto valía la matrícula? La matrícula valía 356.000. El semestre. Venía a Argos y aquí hablamos. Yo me fui una hora antes para no perderme en la llegada a Argos, porque nunca había salido del estadio y de la Comuna 13, y me perdí. Llegué a la oficina de él, rayadito a la hora que me había dicho, y cuando llegué me dijeron, ya sale el vicepresidente. Yo hasta ahí, yo sabía que él era el patrón, porque así le decíamos allá en el parqueadero. Llegó el patrón. Cuando salió, me recibió, me interrogó como una hora. Yo siempre digo que
que si me hubiera cogido la policía no pasaba eso. Él me preguntó qué hacía mi familia, mis hermanos, qué hacía yo, por qué física, por qué mecatrónica, hacia dónde quería ir, hacia dónde estaba caminando. Y simplemente salimos y me dio el cheque de la matrícula, pero eso no es el cambio real que hizo Carlos Raúl. Él desde ahí se convirtió en un amigo, en un mentor que con su propósito de vida de crear paz desde las oportunidades a los jóvenes, me mostró una realidad que no existía en ese momento para mí, que era que podíamos salir adelante con mi familia. Hoy mi contexto familiar es otra cosa de lo que podría haber sido en ese momento. Y pues yo creo que en eso se puede resumir lo que hemos vivido. Hoy es un amigo extraordinario, alguien que yo puedo llamar en cualquier momento y está ahí. Ha estado en el momento en que mi papá le dieron los infartos, él pagó las cuentas, ha estado cuando Medellín queda campeón, cuando eliminan a Nacional, ha estado en todos los momentos. Entonces yo creo que yo nunca lo he hecho en público, se lo digo a él y aprovecho agradecerle todo eso que ha sido Carlos Raúl en la vida de Ronald y en la familia de Ronald, porque el cambio es más, un dato curioso, el año pasado le arreglé la casa a mi familia y le regalé la cocina a mi mamá. Ya siempre la tenía en adobe y eso. Y compró moto, y montó en avión, se fue para Santa Marta, conoció el mar, bueno, una cantidad de cosas. Sí. Yo, como les digo, es primera vez que me ocurre que Ronald, pero no era para que viniera a echar flores, pues como a contar tanto detalle, sino como mostrar esa forma tangible de lo que hay en nuestra sociedad, que todos tenemos ojos para ver ese talento, que tenemos que hacer ese esfuerzo, que tenemos que apoyarnos entre nosotros como sociedad, que cuando uno cambia a una persona, cambia su entorno, cambia su barrio. Yo creo que Ronald en su barrio ya es otro, y es otro entre otras cosas por sus méritos. Yo vi en qué estás en Bancolombia, yo no sé cuál es tu cargo y qué haces. Soy del equipo administrativo de la Fundación Bancolombia. Director administrativo. No, del equipo administrativo. Del equipo administrativo de la Fundación Bancolombia. Ronald hace, no sé Ronald, es muy exagerado si digo que hace unos 6, 7 años vos no tenías 1.000 pesos para el bus y hoy pasan por tus manos cheques de 500, 600, 700 millones de pesos entrando en contacto con la gente. De hecho, él fue el que, yo lo único que hice en Bancolombia fue llevar la hoja de vida de él, porque llevaba muchas hojas de vida, pero reitero, era el mérito. Uno, porque aparece en la vida de las personas, y como Ronald, hay muchas personas a las que se le ha podido ayudar. Yo quiero, cuando invito a Ronald, lo que quería era compartir con ustedes rápidamente esa historia, pero invitarlos a que nosotros miráramos nuestra sociedad, nuestra gente de otra manera, que no creyéramos en las fake news, en lo que nos dicen muchos medios de comunicación, en lo que nos hacen creer que somos una sociedad muy mala, muy perversa, que llevamos muy mal. Sí, tenemos muchísimas dificultades, pero también les digo, aquí hay gente, hay talento, hay compromiso, hay solidaridad, y eso es lo que tenemos que rescatar entre todos. Por eso Ronald está acá y está con Paula, la novia, que por allá también la veo grabando. Saludos allá a la familia, a todos, y muchas gracias, hombre Ronald, por contarnos. Abrimos micrófono. Sí, adelante. ¿Quién Adelante. quiere? De Nacional Manguito. Doctor, muchas gracias por todas las experiencias humanas de empresa. Yo le quería una pregunta a usted que ama tanto el fútbol y eso, ¿no sería, o sea, porque el chisme y lo que ha rodado, que usted podría llegar a la presidencia nacional y lo veo como a la federación, o sea, hacer como carrera porque pues, le gusta y sabe de la empresa, arrancar por Nacional y de pronto llegar a un comité ejecutivo con Jaime Pineda y con todas las personas? ¿Por qué mencionas a Jaime Pineda? Porque lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, sí. Son de esas típicas, vean. A mí, yo estoy en la Junta de Postobón. A mí me invitó a estar en la Junta de Postobón el doctor Antonio José Ardila. Y es que yo iba a la Junta de Postobón, pero que no me pusiera a hablar de Nacional.
porque entre otras cosas, como me dijo mi señora hace un tiempo cuando empezaron a lanzarme pues que fuera el presidente nacional, y me dice, vos sí sos muy bobo, salís de Guatemala para Guatepeor, y ahora que estás disfrutando de la vida te vas a ir a trabajar los domingos al estadio. Y tenía toda la razón, y me han invitado a ser, soy muy amigo de las barras, también les ayudo mucho, porque hay una preocupación, una problemática muy grande. Jaime Pineda, en el último comité de la federación, me mandaron todos los mensajes que si yo quería ser presidente de la DIMAYOR, me invitaron a ser presidente del Comité Mundial de Ética de la FIFA, hace 2 años, pero ustedes imaginan con todo ese chicharrón de Joseph Blatter, que me iba a meter yo a eso. Yo le dije al doctor Ardila, para mí los placeres más grandes del fútbol es ir al estadio, ir a la baranda, mojarme, gritar, y entre otras, gritarle a usted los directivos cuando no funcionan. Entonces, y a los árbitros. Yo al principio, antes de ser presidente, sí gritaba cositas. Ya ahora me tengo que cuidarme mucho y taparme, porque esas cámaras lo ponchan pues a uno. Y nosotros tenemos una barra que se llama La Junta, y estamos siempre ahí en la baranda por donde sale Nacional. Entonces al árbitro yo le quitaba unas cosas antes, ahorita ya le grito, injusto, árbitro descarado, grosero. Ya no me toca aguantar. Muy bien. Una pregunta un poquito más personal. Yo tuve la oportunidad de conocer a tu hijo, a Santiago Yepes. Me parece que es una persona muy humilde y creo que los valores vienen desde la casa. ¿Qué consejo, no sé cómo preguntártelo, o sea, para ti, uno cómo tiene que ser como persona para que se reflejen los demás? Porque yo no sabía quién eras tú, la verdad, yo solo conocía a Santiago. Cuando me dijeron quién era yo, ¿qué? Pero yo veo, después de eso empecé a leer sobre ti, sobre Colombia, bueno, todas esas cosas, entonces me di cuenta que no era algo como profesional, era algo como personal. María Fernanda. María Fernanda y todos, miren, yo creo que no. Yo he tenido la fortuna de haber tenido un muy buen hogar, como les decía ahora, mi papá, mi mamá, los hermanos, muy unidos toda la vida, espectacular. Entre otras, creo que ayudó muchísimo la formación de mi casa, que era muy estricta y muy disciplinada, porque mi papá era músico. Mi papá estudió 18 años en Europa Música, esa disciplina pues de los músicos es como la de los deportistas de alto rendimiento, pues es bastante compleja. Mi papá era director del conservatorio de la Universidad de Antioquia y era muy estricto. Y tenía pues la bondad y el don del consejo de mi mamá, y eso equilibraba. Desde la casa, imagínate que nosotros, mi papá nos decía, de hecho ahora me dicen como y estás descansando mucho, y le digo, depende de lo que entienda descansar. Mi papá nos decía que descansar era cambiar de actividad. Entonces todos esos conceptos van quedando. En la mesa del comedor nos decía, en esta casa cuando se va a hablar de alguien es para hablar bien. Entonces a uno le iba quedando ese proceso de formación muy estricto. Salíamos a vacaciones del colegio y mi papá lo primero que nos decía, porque éramos los 4 muchachitos pues y mi hermanita, decía, bueno, ¿y cuál es el plan de trabajo de ustedes para vacaciones? No crean que se van a quedar viendo televisión todas las vacaciones. Entonces uno pues el plan de trabajo para las vacaciones cuando fue la cosa seria. Levantada a las 7. Eso pues a las 10 de la mañana, que porque están en vacaciones, el cuentecito no. Entonces ya empezábamos el día y tenía demasiadas actividades. La formación en el colegio, uno es fruto de sus relaciones y uno es fruto de esos procesos de formación, de sus relaciones buenas o malas, las relaciones familiares, las relaciones en el colegio, en la universidad, en la vida, y yo en eso fui muy afortunado. Yo creo, María Fernanda, me dijiste que era tú, María Fernanda, una característica muy importante, yo creo que estamos de acuerdo todos, es definitivamente el ejemplo. Un buen ejemplo lo sigue muy fácil. De hecho, esa es la tesis de Cultura Ciudadana de Antanas Mocos. ¿Cómo son los efectos de cuando una persona se maneja mal a cuando se maneja uno bien? Ambos tienen seguidores. Pero en este caso yo creo que esos procesos de formación, cuando el ejemplo está claro, ayudan muchísimo. Y así lo veíamos nosotros en la casa. Y así lo sentía yo cuando estaba en el banco. ¿Cómo va a hablar un presidente de calidez y cercanía? Pero ese señor llega
en un vehículo blindado y se monta a un ascensor que lo lleva directo al piso 10. Inclusive montaban el ascensor de carga, les gustaba más. Ahí oía a la gente, ahí entendía muchísimas cosas. Uno andando, yo definitivamente no me pude acostumbrar a estar con escoltas. Me estorbaban. El estadio, no me imaginan cómo pasaba de bueno cuando me les perdía. Me metía allá sur un rato a conversar con ellos y esos señores, pero yo a veces como de maldad los miraba y era mirando a ver por dónde la había perdido el señor. Y yo era... me molestaba. Mi señor inclusive les decía, oiga, agradezcan que a usted le gusta el fútbol y no ópera, porque me tocaba irme para el estadio con ellos. Entonces usted imagina los escoltas de uno en el Metropolitano, allá uno oyendo Carmen de Bizet, siquiera les gustaba el fútbol. Y no me pude acostumbrar. Ahora que decía María Fernanda, cosas de la vida y del ejemplo. Por ejemplo, a mí no me gustaba que me dejaran en las puertas de los escenarios o a donde yo tenía que ir. Me parecía muy ostentoso, el tapete rojo. Yo nunca me siento en la cabecera de las mesas, ni siquiera en mi casa. Yo no sé si es bueno o mal ejemplo, pero a mí me gusta y no me siento cómodo. Se sienta en la cabecera mi señora. Y eso pasaba con mis hijos. Mis hijos nunca les gustaba que supieran quién era yo, ni mi señora. Mi señora no fue primera dama de nada, no se metió en nada en el banco. Y cuando mis hijos, por cualquier razón, un pico y placa, lo tenían que llevar los escoltas a EAFI, ellos se quedaban en Pirelli. No les gustaba esa parafernalia y el escolta, y se baja y se abre el carro no, se quedaban allá en Pirelli y llegaban caminando. Lo cuento porque tú preguntaste por eso, y los hijos son el fruto de esas conversaciones que tenemos en la casa. De hecho, a mí me nombran el 28 de noviembre del 2010 y el 30 de noviembre del 2010 aparece una entrevista en El Colombiano. Y ahí cuento yo una historia, y es que mi hijo, en esa conversación que tuvimos en Indiana, estamos ahí en Casablanca, él me dice, estaba pequeño, hace 8 años, él me dice, papá, ¿y si a ti te va mal, qué va a pasar con nosotros? Me sorprendió pues la pregunta. Y desencadenó en algo muy bonito, y es, oíste Santi, ¿y para vos qué es que a mí me vaya mal? Entonces empezamos a hablar como, y oíste, ¿y para vos qué es la felicidad? ¿Y para vos qué es el éxito? Y al final, pues para avivar el cuento, que es muy bonito, llegamos a la conclusión que para mí irme mal en la vida era de aquellas cosas que yo podía manejar, que dependían de mí, de mis decisiones. Llegamos a la conclusión que si a mí me echaban del banco, que si a mí me iba mal en el banco, pues con eso es uno capaz hasta de sobrevivir. Dice, pues sí, eso es lo que da la tierrita, no dio para más, es incompetente, es malo, pero nunca que no es un hombre íntegro. Eso lo teníamos claro. Nunca, Santiago, a ti te van a decir que tu papá no es un hombre honrado. Y eso ha sido para mí una obsesión en la vida. Y por eso lo defiendo a capa y espada. Y por eso me da miedo meterme a la política como político, porque es que uno pierde el patrimonio moral muy fácil. Además el económico, pues, cuando están estas cosas. Pero el patrimonio moral, yo no permito que nadie me lo toque. Y lo defiendo a capa y espada, porque por eso he luchado toda la vida. Eso es lo que he buscado toda la vida, tenerlo. Y lo he construido yo. Y lo he construido con mi trabajo. A mí no me han dado herencias, ni me he ganado una lotería, ni me han regalado nada. Lo que yo tengo fue fruto, si uno pudiera decirlo, de mi responsabilidad. De haber sido una persona responsable. Eso sí, lo reclamo donde esté. A mí nadie me puede decir, usted no fue una persona responsable. Usted no fue un hombre honrado. Usted no fue un hombre íntegro. Y he pasado muy bueno y espero seguir así. Muy bien, adelante. Pues sí. Gracias, Carlos Raúl. Al principio de la charla dijiste que tarde te diste cuenta del tiempo que le dedicaste al trabajo y que no se lo dedicaste a otras cosas. Y después, cuando fuiste ya gerente de Bancolombia, también tuviste mucho trabajo en tiempo que no debería ser tiempo de trabajo. Y eso me causa a mí una reflexión sobre nosotros, los que tenemos de pronto empresa, y en lo importante que es el tiempo de las personas con su familia. Estuviste muy de buenas, te lo digo, porque trabajando 9 años al principio, sin vacaciones, no sé cómo se te acabó el matrimonio, porque eso es lo primero que falla. A mí inclusive me dicen que si es mi señora, y digo, no, es mi mejor amiga, todavía lo es.
ahorita me dejó el carro porque tenía pico y placa, somos los mejores amigos, tenemos las mejores conversaciones entre nosotros con los hijos, pero tienes toda la razón, eso no se lo aguanta cualquiera. Sí, no se lo aguanta cualquiera. Y yo digo que la reflexión es, nosotros que podemos, de pronto que tenemos gente que depende de uno, es también contar con el tiempo de ellos, que el tiempo es muy valioso y que yo creo que no todo es trabajo. Familia es muy importante y es respetar eso también, esa. Yo creo que tu pregunta, y para todos, es un llamado de atención. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un alto en el camino. Como decir, pero bueno, este ritmo endemoniado, vertiginoso, ¿hasta cuándo? A mí creo que el capítulo que más me gusta del libro es uno, porque eso es compartir experiencias, se llama Las preguntas en la vida. Yo el año pasado, en agosto, me fui para el monasterio de los padres benedictinos a Guatapé. Me encerré 3 días, porque quería conversar conmigo. De hecho, eso viene muy de Ignacio Loyola, de lo que llamamos los ejercicios espirituales. Pero es que uno la pasa haciendo estrategia para todo, estrategia para la empresa, y no hace la estrategia de uno, porque uno no tiene tiempo. ¿Cómo me imagino yo dentro de 5 años, dentro de 3? ¿Con quién me gusta estar? ¿Con quién no me gusta estar? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me da tristeza? ¿Qué he hecho? ¿Qué me he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Las conversaciones con uno son espectaculares, entre otras porque nos ponemos a buscar la respuesta afuera, viendo que la respuesta está adentro. Uno tiene que preguntar. Ese es defecto, porque lo fue. Por eso me reconozco como un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Y esa invitación al equilibrio tiene que ser clara. A mí a veces, yo sí tenía una regla, y es que yo tenía que hacer una cosa muy grave, pero yo nunca llamaba a un directivo o un vicepresidente en fines de semana. Nunca. Me daba pena. Empecé a ser consciente tarde. Uno de los días que le mencionaba ahora era el día de la familia. Pues sí, uno podía ir a darle crispeta a los niños y algodón y bombas y todo eso. No, eso tenía todos estos días tenían un sentido superior. Mi papá, ¿dónde trabaja? Todos los días sale a las 6 de la mañana, dizque para Bancolombia. Me lo devuelven todos los días a las 8 de la noche, muerto. Los fines de semana llega y yo ya me he ido. O yo llego y él ya no está. Las vacaciones pues ya no coinciden con las mías. Entonces yo lo que quería era que cada miembro del entorno familiar conociera a esa persona tan importante de su familia. ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba gastando su vida? ¿Dónde la estaba dejando? Entre otras, una invitación, que ahora hablábamos del trabajo. Uno de las organizaciones no va a trabajar, no va a vivir, porque va a vivir mal. Eso puede, el que esté sufriendo en una organización empiece a buscar la salida. El trabajo es maravilloso. Hacer cosas para uno, para los demás, hacer sentir orgullo, sentir que uno está transformando la sociedad, que puede hablar. Eso es maravilloso. Pero cuando uno está sufriendo en el trabajo, eso es un infierno. Eso el que esté sufriendo en el trabajo, yo le invito, mande mi hoja de vida y alguna cosa hacemos. Pero empecemos a no estar por un salario. Busquemos ese salario emocional, donde uno sea reconocido, donde a uno lo valoren, crean uno, que uno se sienta parte de. Y yo creo que la familia ahí juega un rol muy importante. Era hermoso cuando llegaba a un escritorio una mamá con los suegros y los 3 muchachitos a ver dónde trabajaba su papá. Y lo primero que veía era la carta de la hija del primer día de colegio o el segundo, no sé cuál, y de la foto de la familia, y la foto de un recuerdo cuando conocieron el mar. Ahí vivió uno. No estoy trabajando, yo estoy viviendo. Puede que el espacio sea muy pequeño, pero ahí es donde yo vivo. ¿Con quién me relaciono? Con mis compañeros de trabajo, ¿quiénes son? Yo creo que sí es un valor que tenemos entre todos que recuperar. Entre otras porque las generaciones van a ser unas generaciones ausentes de padres. Nosotros le entregamos la educación de los hijos a la calle. Yo estuve, me invitaron a la celebración de los 200 años del Consejo de Estado. ¿Usted cree que también iba a perder tener a cerca de 1000 jueces del país, de las altas cortes que estaban todos, para decirles, oye, ¿en qué momento nos dio a nosotros pena hablar de familia? ¿En qué momento nos dio pena hablar de valores? ¿En qué momento nos dio pena hablar de la amistad, de la solidaridad? No, eso como que ya no funciona, no está en el lenguaje. No, está en el lenguaje, está en la realidad y la tenemos que hacer viva cada día. Por aquí tú y después tú. Sí. Bueno, pues escuchando cuando hablabas y todas las cosas, uno se da cuenta, o uno percibe pues mucha
pues el carisma, la actitud positiva y todas esas cosas buenas pues que uno identifica incluso pues en el libro y todas las cosas demás, pero también tiene que haber situaciones, siendo el presidente de uno de los bancos más importantes de Colombia y ahora en tantas juntas directivas, pues tiene que haber situaciones que no te agradan, que te molestan, que esa parte del carisma tiene que pasar a otro lado, a la mano dura, a la mano fuerte. Hay decisiones que son difíciles, me imagino. Entonces, ¿cómo se manejan esas situaciones? Sobre todo porque ahorita me quedó sonando mucho, que es algo con lo que yo voy muy en contra de las personas que me conocen, y dijiste una frase que se me quedó, una palabra, dos palabras, que es como la cultura traqueta, y es cómo luchar en una sociedad en donde, por ejemplo, el carisma se confunde con debilidad, y manejando el poder que manejabas, porque me imagino políticamente te encontraste con muchas cosas muy diferentes, y pues entre los mismos vicepresidentes, todo eso, ¿cómo manejabas esa parte del carisma que tenés, la actitud positiva hacia la vida y todo eso cuando te encontrabas con situaciones que son completamente adversas a eso y te tocaba poner esa mano dura? ¿Cuál es tu nombre? David Tavares Moreno, mi hoja de vida, no mentira. Listo, ¿Puedo hacer un complemento a la pregunta? Dale. Sí, dale. David. Bueno, no, primero que todo es un complemento porque, a ver, desde el emprendimiento uno afronta un montón de situaciones negativas. Y vos ahorita hablaste, creo que tu cadena es primero el empleado, después el cliente y luego los dueños de negocio. Pero de lo que él dice me parece muy importante cómo vos asumías sobre todo el ego en las organizaciones. Porque también mencionaste que a veces hay conversaciones que son más valiosas cuando no se tienen, o que no se tienen y son más valiosas. Te lo digo porque yo me he enfrentado constantemente con eso y veo que el reflejo de una organización o lo que pasa en una organización es el reflejo de una sociedad. Y no todos están o tan bien educados como vos lo estás proyectando hacia tus hijos, y no todos llegan a una organización con ese concepto tan formado. Entonces, cómo manejar el ego y sobre todo en eso que decía David de las situaciones negativas. ¿Y tu nombre? Pedro Muñoz. Pedro y David. Para que el imperio de la ética resulte revolucionario, manejarse bien. Cada atajo que toma la codicia conculca algún valor de referencia, pero como el dinero prestigia, la admiración social le llega antes al pícaro que al honesto. A mí me plantaron en el territorio emocional del fútbol y ahí me enseñaron las nociones elementales de viveza. Mal hecho, una tragedia cotidiana, auténtico cáncer social, que sea un motivo de orgullo para el que la emplea y arranque una sonrisa cómplice de los testigos. Lamentemos que sea un mal latino, pero no olvidemos que se está extendiendo como metástasis por el mundo entero, aunque la disfracemos con eufemismos como la de llamar corrupción al robo, individualismo a la falta de solidaridad y posverdad a la mentira. A mí este prólogo me gustó muchísimo porque creo que hay un mensaje muy potente precisamente de estos temas que David y Pedro nos están tocando. Creación de cultura, la forma en que uno se comporta, el ejemplo, ese diccionario de la vida en los valores que se van volviendo inamovibles, la lucha por los egos. Yo creo que a todos nos pasa, qué cosa tan difícil. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer en una organización cuando ve lucha de egos, que las hay en todas, es gestionarla como le toca a uno gestionar cosas tan importantes como lo financiero, o los productos, o los canales, o la innovación. Porque eso no bien gestionado, ese es un lastre para una organización. Y a mí me tocó muchas veces. Lo que pasa es que uno no tiene que andar gritando, ni tiene que andar insultando. Muchas veces dicen que importa, yo creo que en la vida hay que decir cosas, pero también hay que saberlas decir. Así sean los momentos más difíciles. Aquí es donde aparece el control emocional. Yo decía en el banco, mire, yo puedo aguantar frente a la Junta y al mercado que perdamos 300.000 millones de pesos por una valoración de TES. Que se nos caigan los sistemas como me pasó a los 7 días de llegado que el banco no funcionaba. Lo que yo sí no admitía era el maltrato. No ha nacido el que nos pueda gritar. No ha nacido. Y esta es una sociedad que se acostumbró a gritar. Entonces cuando uno está hablando de egos, pues uno tiene que tener conversaciones, preparar esas conversaciones, que sean conversaciones informadas, pero si no, ahí les cuento una frasecita de las que aprendí allá en Disney. Invitamos a esa persona que tenga la felicidad en otra parte.
no va a ser acá, que lo reintegraron. Él venía a compartirme cómo se había sentido de humillado el día que lo despidieron. Porque ese día la gerente de la sucursal reunió toda la sucursal y eso como si fuera pues en el Coliseo Romano delante de los leones, se los entregó. Yo creo que uno tiene que tener, eso se llama compasión, que así como la empatía es entender los sentimientos de los demás, uno tiene que tener compasión, hay que entender el sufrimiento de los demás. Por supuesto que se equivocó, por supuesto que no venía a pedir reintegro, por supuesto que se tenía que ir, que esa era la decisión, pero eso dio para que yo me reuniera con las áreas de gestión de lo humano y miráramos, ponernos a prueba de cómo estábamos nosotros en ese específico protocolo de cierre y de retiro de una persona de la organización, cómo lo estábamos haciendo. Creo que en eso también hubo oportunidad de mejoramiento, porque tuvimos autocrítica, porque pudimos con los demás, ¿no? Con su cuento, con su historia, pero manejar los egos, manejar las dificultades, manejar las tristezas, uno nunca está preparado para eso, David. Yo creo que yo sí saboreé, no. Supe lo que significaba la soledad del poder. A uno le toca tomar decisiones muy difíciles, sobre todo las decisiones de coherencia, las decisiones políticas. ¿Cómo uno va a dejar de decir algo? Entonces yo no digo esto a este político porque si le digo esto, ¿qué va a pasar con la empresa? Yo no digo esto de los congresistas porque si digo esto, yo no digo que la reforma tributaria o la ley de financiamiento tiene estas características porque si lo digo, yo creo que uno se inhibe. Yo sí creería aquí pensando, es que, como lo dije ahora, uno no puede quedar callado. Sufre más uno quedándose callado, más el remordimiento, las dificultades en la vida para afrontar los problemas cuando uno está, sobre todo cuando uno se queda callado para situaciones de tipo empresarial y de mercado y de política, listo, pero hay otras que son peores, que son las de la injusticia social. Hay un libro muy lindo del Dalai Lama que se llama Una fuerza para el bien, y en ese libro, que es de Daniel Goleman, el de inteligencia emocional, él dice que la indiferencia, el desconocimiento de la injusticia social causa indiferencia. Yo creo que uno mirar para otro lado, hacerse el de la vista gorda, omitir enfrentar los problemas, no está cumpliendo con su deber, porque uno, entre otras, en la vida no toma las decisiones fáciles, sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles. Y eso hay que afrontarlo y es una forma de actuar y de hacer las cosas. Muy bien, yo creo que ya terminando. Vamos a hacer aquí antes un anuncio de Cowork, que es el espacio que nos facilita este punto. Hola a todos, bienvenidos ya hace rato. Y gracias a los dos pues, por traer este tipo de eventos y a todos por estar atentos de este tipo de eventos en nuestros espacios de coworking, que como decía nuestro invitado es una nueva forma que aporta a la vida más humanizada, a un estilo más o diferente dentro de las oficinas que tenemos todavía metidos algunos en la cabeza de cómo son. Si quieren conocer el espacio más adelante, se me pueden acercar o pueden decir si quieren dar una vuelta en el espacio en cualquiera de estos días. Gracias por venir y siempre serán bienvenidas en el lugar.